con Dios habilita el canal por donde fluye el futuro que Él diseñó para ti o para nosotros. Habilita ese canal. Lo primero que uno examina en la vida de José es que José se le conoce como el soñador de sueños. Tenía sueños. José tenía anhelos en su corazón, José tenía deseos. Y todas las personas tenemos esa habilidad, tenemos esa capacidad allá adentro en la mente, allá adentro en el espíritu, allá adentro en el corazón. No pudiera yo darle con seguridad una certeza donde se ocurre esto. Los neurólogos dicen que en alguna parte del cerebro hay una capacidad para esto. Pero luego cuando un cerebro no está con vida, entonces quedó solo el pedazo de hueso y de tuétanos allí y no hay nada. Pero lo importante acá es que en alguna parte allá dentro de usted, de lo que realmente es, hay una capacidad para soñar, una capacidad para anhelar. Y ese canal está activo en la vida de José. Desde muy temprano, Dios lo comenzó a inquietar con sueños. Y entonces él ve lo que se va a llevar a cabo en un futuro más adelante. Está viendo por el sueño lo que va a suceder con él y alrededor de él. Dios le mostró a José esta merced o esta bendición. Su padre oye los sueños. José cuenta los sueños a sus hermanos. Y por causa de los sueños, ahora José es embestido para ser casi presa de la muerte. Y lo más trágico de la historia es que está bien que haya sido un vecino malintencionado o algún filisteo perverso que quería venir a atormentarlo, a robarlo, a destruirlo. Que hubiese sido el mismo demonio, el diablo en persona, uno diría, la historia marca bien, pero desafortunadamente los que intentaron matarlo fueron los que estaban en la casa, sus hermanos. Se llenaron de envidia, se llenaron de enojo, se llenaron de amargura y ellos fueron los causantes de el primer atentado contra lo que Dios había colocado en la vida de José. Ese canal abierto, ¿cuántos dicen amén? El diablo busca terminar con esto en nosotros. La realidad busca apagar esa parte en muchas de las vidas de las personas. Y hay gente que perdió esa capacidad de soñar, de anhelar. Algunos están perdidos en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios para ellos. Y se preguntan, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Qué será de mí en los próximos años? Y de repente está eso, perdido en el mapa hacia dónde ir. Pero quiero decirle que Dios colocó esa capacidad y esa habilidad en las personas, y todas las personas las tienen, y mucho más los creyentes, porque es un canal que Dios usa, un canal que el Espíritu Santo va a usar allí adentro para que se vaya animando el espíritu, el alma y el cuerpo para disponerse hacia ir hacia adelante.
De repente usted está en este auditorio oyendo esta enseñanza y dirá, pero es que yo no sé para dónde Dios me va llevando. Pues quiero decirle que una de las formas en las cuales Dios va indicando el propósito en la vida de las personas es a través de esto, de esta área de sueños, de anhelos. Un deseo en el cual usted se ve como reflejado hacia dónde ir hacia el futuro. Allá profundamente usted va anhelando, va predisponiendo su vida, su mente y su corazón para soñar, anhelar. Alguien dijo que soñar no cuesta nada y entonces puedes soñar. Y algunos de alguna manera se vuelven fantasiosos en este asunto, pero ojalá usted no dejara de soñar, de anhelar, de tener sueños, de permitir que en su corazón se vaya entretejiendo una idea de lo que usted quiere hacer hacia adelante. Y de repente esa idea que está allí de pronto sea un tanto truncada o sea mucho más alta de lo que usted se imagina. Pues la importancia de esto es que Dios va a usar esa parte en su corazón, va a usar eso en su mente, va a usar eso allá en la parte interna donde la tiene, y de alguna manera se convierte como en la señal de Dios mostrándote el camino hacia donde debes ir. ¿Cuántos dicen amén? Si de repente esa parte de tu vida ya no funciona, te has vuelto realista, decimos. Yo soy una persona realista, vivo de la realidad, no de la imaginación. Y de repente te has cuadrado en la realidad, pues quiero decirle que tienes libertad para eso, pero no por eso quiere decir de que esa área donde está nuestro corazón, en la capacidad de anhelar y de soñar, es una forma de Dios hablar para mostrarnos hacia dónde vamos a llegar en el futuro. Amén. Es como el diseño de aquel arquitecto, de aquel ingeniero que se va trazando dentro del espíritu, dentro de la mente de la persona, y luego la persona verá que esto se hace una realidad. Dios visita a las personas y a los hijos en esta condición. A José lo visitó así, mostrándole sueños. No dice que Dios le habló a Josué directamente como le habló a Abraham y aún como le habló a Jacob. No narra la historia de que Dios le apareció para hablarle. Le habló, pero en esta ocasión le habló no con una voz audible como los demás. Le habló a través de un sueño. Y el sueño se plantó en el corazón de él y él lo tiene allá adentro, y ahora, como es un sueño tan poderoso, no lo puede mantener en silencio. Él va a comenzar a hablar lo que él está viendo, lo que él está sintiendo. Y parece ser que el error de él fue hablar, porque por causa del hablar fue que lo llevaron casi hasta la muerte. Amén. Segundo, caminar con Dios no te exonera de los problemas, pero te garantiza su presencia en medio de ellos. Andar con Dios es experimentar una y otra faceta de lo que hay en la carretera de ese viaje de nuestra vida. Uno pensaría, Señor, si tú lo puedes todo, si tú lo tienes todo, ¿por qué no lo haces todo para mí? ¿Por qué no me coloca todas las cosas básicas y necesarias para yo despegar? Y aunque Dios lo puede hacer todo así, no lo hace. No lo hace. La historia de José nos muestra eso. Porque si José era inocente,
y era un depósito de Dios para preservar la vida no solo de su familia, sino de la nación que estaba en desarrollo. ¿Por qué permite la injusticia y la injusticia a través de la vida de los hermanos? ¿Por qué Dios permitió y no eximió a José de esta realidad? ¿Por qué los hermanos se endemoniaron y por causa de la envidia y del rechazo lo quieren llevar hasta la muerte? Y va al foso, lo querían matar, pero luego lo enterraron en un hoyo y luego lo vendieron como esclavo. Y entonces uno diría, Dios lo abandonó, Dios lo dejó. No, Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó. Dios va con José en todo el trayecto. No sé qué injusticia estés viviendo por esta temporada, qué cosa difícil estás pasando y que no es justa en sus términos. Usted dirá, me he portado bien. Si haces una evaluación dirá, no he hecho más que hablar, solamente como le pasó a José. El punto es que si estás viviendo esa experiencia dura, traumática, que está de alguna manera meciendo su fe, por lo menos en esta noche usted se va a acordar que no le ha tocado viajar así solo. Hubo un hombre llamado José y otros tantos en la Biblia que les tocó pasar por ese trayecto. ¿Usted no cree que si Dios fuera ese Dios compasivo, amoroso, que nos quiere cohibir del dolor, de las circunstancias injustas, no hubiese solo apretado el corazón de los sinvergüenzas de los hermanos y les hubiese dado ternura, y que todos se hubiesen solidarizado y que todos hubiesen hablado bien de José y que todos hubiesen hecho barra y hubieran gritado, así como la barra de Noruega en el Mundial? No, no era no. Era quererlo matar, hermano. Estos desdichados lo quieren eliminar. Es una desgracia, ¿sí o no? Y usted dirá, es una desgracia. Y entonces el término primario de uno es, me dejó Dios, me abandonó Dios, me soltó Dios en las manos de estos sinvergüenzas de los hermanos. Me dejó tirado acá. No. La historia de la vida de Job es otra historia muy conmovedora. Y el diablo pide permiso a Dios para tocar a este hombre. Y Dios quiere mostrar la valentía que hay en Job. Pero a la vez Dios sabe que hay una fisura en Job que no se va a arreglar si no es a través de un tratamiento así. Por eso le da permiso al enemigo para que el enemigo toque las áreas de Job. Y mientras Job estaba sufriendo injustamente, aparentemente, lo que Dios estaba haciendo era ayudando a sanar una fisura que no se podía curar con benditas. No. Requería un tratamiento. Parece así de fuerte porque es una de las maneras de poder entender esta historia tan trágica de la vida de Job. José está teniendo una experiencia traumática. Uno pudiese haber quedado colgado de una depresión por causa de esta realidad de estos hermanos. Lo venden para una guarnición que va para Egipto. Estos ismaelitas que vienen ahora, José es una prenda de venta, de intercambio. Es un esclavo ahora negociado por sus hermanos
se lo lleva ahora estos ismaelitas, lo llevan al mercado, y allá en el mercado para nosotros, San Miguel, ¿qué otro mercado tenemos por acá? Todos esos mercados, hermano. Y entonces vamos a madrugar como el mercado de ganado. Hay que ir a las 5, 4 de la mañana para comprar un buen esclavo. Hay que comprarlo. Y José está allá, quizás en la jaula, quizás amarrado como solían llevar a los esclavos, y ahora están, ¿cuánto da por esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el animalito? Digo el del meme, no. ¿Cuánto precio tiene? Vale tanto, lo negociaron, lo compran, y ahora está siendo llevado como esclavo, hermano. Es llevado como esclavo. Parece que tiene una salida, la puerta de salida lo compra un buen Potifar, lo compra y lo lleva a su casa, y ahora en su casa la injusticia vuelve a suceder por causa de rehusar dormir con la esposa de Potifar. Ahora es denunciado como abusador, y lo que le espera a José ahora es una cárcel. Si a usted y a mí nos tocara así, ya hubiéramos renunciado hace rato del evangelio, hermano. Pero José no renuncia. José va caminando ahí en el propósito. Pasan varios años, por lo menos como 13 años, probablemente en este proceso. Y está así. Pero la Biblia dice que en todos esos lugares donde estuvo, Jehová estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estaba con José. Estaba con José en la casa con los padres, con sus sueños. Estaba con José cuando fueron llevados por sus hermanos. Estaba con José allá en el foso o en el lugar del donde lo colocaron. Estaba con José cuando lo negociaron y lo llevaron los ismaelitas. Estaba con José cuando lo compró Potifar. Estaba con José cuando le enriqueció la casa de Potifar. Estaba con José en la cárcel. Allí estaba el Señor. ¿Qué le parece a ese Dios tan hermoso que tenemos? Entonces la pregunta para usted y para mí en esta noche es: ¿por qué valle estás transitando? ¿Por qué lugar estás andando? Y si eres un creyente nacido de nuevo, en esta noche debes saber que no sé por dónde andas, pero lo que sí sé es que Dios va con usted. Dije que Dios va con usted. El Señor va contigo en medio de ese valle de sombra de muerte, en medio de esa batalla y en medio de esa decepción, en medio de esa injusticia, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de esa tragedia, en medio de esa inseguridad, en medio de esa confusión. Ahí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no nos exime de circunstancias como esa, pero nos garantiza la presencia de Él en nosotros. ¿Y sabe cuál es la garantía que tenemos en todas esas experiencias así de difícil? La presencia del Señor que va con nosotros no nos dejará quebrar, no nos dejará arruinar, no nos dejará morir en medio de la circunstancia. Él camina con nosotros, ayudándonos a llevar el peso que hay en medio de la circunstancia, en medio de la realidad. Él está allí. Y si vas por ahí te darás cuenta que nada de lo básico y necesario te ha faltado. Y una señal de esa es que en esta noche has podido llegar a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá: yo no sé cómo llegué. Aquí vine empujado por el viento, pero gloria a Dios, porque eso quiere decir de que Dios te ha
cuidado. ¿Cuántos dicen amén? De repente en esa etapa tan dura de la vida uno no puede recoger mucho. Imagínense al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, ilusionados por una palabra que les vendió Moisés, y no que les vendió Moisés, sino que es profecía de Dios para ellos. Vengan de la esclavitud y vengan a la tierra que fluye leche y miel. Todos ellos, casi 2 millones de personas, salieron ilusionados para encontrar la leche y la miel, la tierra que fluía leche y miel. Y lo que se encontraron primero fue un mar que casi se los traga. Y luego salieron y cruzaron un desierto sin cultivo, sin mucho abrigo, sin mucha pompa, no, un desierto desolado. Y ellos tienen que cruzar el desierto para ir a la tierra prometida. Y en medio de ese desierto se enredaron, se confundieron, porque ellos esperaban de una vez ver el oasis, el paraíso de Dios, el Edén para ellos, donde pudieran pastar sus ganados, donde pudieran sembrar sus cosechas, donde pudieran ver florecer sus cultivos. Pero ¿qué va? Lo que había primero era un desierto, hermano. Y claro, como ellos venían con un espejismo por causa de la misma palabra, ellos no vieron el cumplimiento de la palabra inmediatamente. Y entonces empezaron a quejar, y empezaron a renegar, y empezaron a murmurar. Claro, porque es que el calor del desierto, el frío del desierto, la aridez que allí hay, la incomodidad que allí hay, da para todo eso. Pero mientras tanto, no les faltó la comida. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tanto, no les faltó la bebida, no les faltó el vestido. Dios dijo: aquí no hay producción, aquí no hay rentabilidad, aquí no hay resultados con el esfuerzo de las manos. ¿Qué dijo Dios? Pues les voy a enviar el maná. Y entonces les abrió el cielo y el maná descendía todas las mañanas, y el pueblo de Israel tenía que venir a recoger maná para alimentarse todos los días en la ración permitida para un día. Era al día, hermano, minuciosamente. ¿Qué Dios quería con ellos en esta experiencia? Que ellos se dieran cuenta que la vida y el sustento de la vida no dependía de ellos, dependía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no los dejó morir, Dios no los dejó quedar sin alimentos, sin bebida. Les proveyó. No había diseñador de moda, no había comerciantes como los de nuestro Popular, o empresarios como nuestra hermana Marta y nuestro hermano Clever, vendiendo todo tipo de prendas, de ropas. No habían empresarios como la pastora Mónica, distribuyendo por todos lugares todas las prendas que, hermano, no había nada. No había ni telar. Pero dice que la ropa creció con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Los zapatos crecieron con ellos. El milagro. Ahí estuvo la presencia del Señor. En momentos y en pasos como estos, que son parte de la carretera y que todos tenemos que experimentarlos en algún momento de la vida, en diferentes formas, porque Dios trabaja de una manera individual con las personas. En ese momento Dios no nos ha soltado, y entonces uno quiere ver a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su presencia? Y su presencia es que Él nos lleva en sus brazos. ¿Cuántos dicen amén? No lo sientes, no lo percibes, pero vas en medio de ese tramo de la vida, cuidado, guardado, preservado. Porque ni el sol te matará, ni el frío te matará, ni la dureza del viento y de la arena te consumirá. El foso no fue el lugar donde iba a terminar
José, sus hermanos, no eran los causantes de la aniquilación de él, los que lo compraron. Potifar, la esposa de Potifar en la cárcel. Todo esto que fue parte de una experiencia no lo pudo alejar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él estuvo ahí. Amén. Tercero, caminar con Dios te da la gracia de florecer donde sea que te plante. Amén. La unción está ahí, la bendición está ahí. Dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Dios lo prosperaba. La presencia de Dios permite la prosperidad. Lo que haces prospera. Si Dios está contigo, lo que hace prospera. Potifar fue bendecido por causa de José. La bendición que había en José está tocando la vida de Potifar. Potifar se dio cuenta. La bendición que había de Dios en José hizo prosperar la cárcel, hizo florecer la cárcel. Dice que el carcelero dijo: ya no hay que hacer, dejémosle todo a José. Encárguese José. Es el reo que administra la cárcel y todo lo que hace lo hace bien. En medio de esa situación, Dios estaba con él y Dios le mostró su bendición. La bendición de Dios hace que donde quiera que estemos, por inhóspito que sea, se note la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero decirle a usted que reflexione bien lo que está pensando y revise bien lo que está haciendo y lo que está sucediendo en el entorno de su vida. Porque de repente estás sufriendo sin necesidad, te estás agotando sin necesidad, te estás lacerando y oprimiendo sin necesidad. Quizás estás esperando algo diferente, pero no te has dado cuenta lo que tienes en tu mano y el lugar donde estás. La bendición de Dios está ahí. La prosperidad de Dios está ahí. Si la presencia está, todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Y cuarto, caminar con Dios te capacita para perdonar el pasado y bendecir tu futuro. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. El perdón libera el mañana. Conoces la historia de José y luego entenderás que después de estar en la cárcel, en un día el faraón tiene el sueño, lo manda a llamar urgentemente y en un momento dado salió de una esclavitud, de una cárcel, de una prisión para ser el gobernador de Egipto. Todo el proceso de preparación que Dios usó en él. Y ahora todo ese trayecto tan injusto del camino que aparentemente uno pudiera decir: yo no quiero pasar por allí, mientras había faltantes en sentidos diferentes de lo que pudiera uno recibir, Dios estaba preparando a la persona más inteligente en términos financieros que se haya levantado para hacer que esta nación egipcia pudiera enriquecerse. Es el ministro de Hacienda de la época, es el segundo al mando. Y entonces quedaron atrás las huellas, las heridas, el maltrato de los hermanos, la burla de los hermanos, la injusticia quizás de los que lo compraron, la esposa de Potifar, la gente que asumió para dañar su caminar. Ahora José está diciendo: ya entiendo todo el proceso, ahora estoy en el mejor lugar, ahora tengo lo que soñé, tengo lo que Dios me mostró, tengo el lugar, tengo poder, tengo autoridad.
y sabe que hay gente que ha tenido que transarse por allí y ha podido levantar la cabeza en el transcurso de su vida y ha logrado encumbrarse donde él soñó, pero luego cuando está en el poder, cuando está en el éxito, luego cambia, porque las heridas del pasado y los recuerdos del pasado hace que la gente que cuando llega a tal lugar de posición usa ahora su prosperidad, usa ahora el poder que ha logrado para vengarse. Y algunos se vengan. ¿Quién nos iba a vengar de esos sinvergüenzas de los hermanos? Me va a deber. Cuando tenga, dirá alguien, le voy a dejar el tierrero en la cara. Y uno dirá, parece justo, sí, porque con todo eso, hermano. Y luego el otro, le voy a restregar en la cara todo el éxito que tengo, porque te burlaste, porque menospreciaste, porque me dañaste. Otros dirán, si te he visto no me acuerdo. Lo ignora, lo saca del radar, no lo conozco. Y entonces cuando logras un escalón, un nivel, ahora ya tienes casa y ya no ves igual, porque la casa te hizo un poco más elevada, más elevado. Y aquel que decía nunca vas a tener una casa, y ahora cuando tienes una casa, de pronto te pasas por el frente para restregarle la casa por la cara al hermano, al vecino, al fulano. Y no que tú decías que no podía, pues aquí estoy para mostrarte que sí. Pero no es por un sentido de estimular o de animar, no, sino de vengarse. Amén, de vengarse. Yo no he conocido una historia más contradictoria, por lo menos para mí, en el sentido de una venganza de una persona para otra. Conocí este caso personalmente con una familia, una pareja. Y entonces el hogar entró en discordia. A la fémina se le acabó el amor. Se dejó ilusionar de algo otro y ahora hay romance y el corazón se le fue para el otro. Y ahora el esposo entra en batalla, entra en lucha y no sabe cómo retener a su esposa, cómo sostenerla, y le ruega y se hace casi ¿qué le decimos a eso? No sé cómo será el término acá, pero se redujo hasta el máximo. Perdió su dignidad delante de ella para decirle: hey, no me dejes, no te vayas, no me abandones, porque te amo y te amo y te amo. Y el hombre estaba enfermo de amor con su esposa, claro, de años de vida, y ella ilusionada con el otro, le dijo: yo no quiero nada más con usted, no quiero nada más con usted. Y se le soltó una palabra a ella y le dijo en algún momento dado, dijo: si quieres demostrarme realmente que me amas, pues mátate, quítate la vida y entonces entenderé que te amo. Hermano, el hermano estaba tan bajo en sus pensamientos que al otro día tomó un ratumil. ¿Sí es ratumil? Una botella, se envenenó. Este es mucho hijo de Dios. Cuando me contó y luego volvió, yo casi que lo unjo en el nombre del Señor. Raro. Y entonces yo le pregunté, porque él se tomó y luego, claro, le entró la convulsión, se va a morir, que había un hijo por ahí en la casa y se dio cuenta que el papá estaba corcoviando por ahí envenenado y corrió a la mamá que ya lo había dejado. Mi papá se está muriendo, se envenenó. Y entonces ella se alertó, llamó a la ambulancia, lo recogieron, lo llevaron rápido, le hicieron un lavado y le alcanzaron a salvar la vida. Pero dice él en la historia que él se fue, que él murió. De alguna manera lo reanimaron.
Cuando estaba sintiendo los electrochoques, lo que le colocan, sentía los brazos de su esposa, me está abrazando, eran los electrochoques que le colocan ahí. Vuelva a la vida. Pero cuando vuelve a la vida y se lo traen de nuevo, yo fui a visitarlo y le dije: hermano, ¿qué hizo usted? Me contó la historia. Y no le cuento aquí la historia para divulgarlo, no. Le cuento la historia porque cabe para una reflexión en esta enseñanza. Y yo le dije: ¿cómo hizo usted esa locura? Dijo: no sé, me dejé llevar. ¿Y por qué se dejó llevar? Me dejé llevar por la ira. Y no era que estaba enamorado y la propuesta no era demostrar el amor. Digo, sí, pero la ira que llevaba por dentro era que me quería quitar la vida para que ella no viviera tranquila después de esto, pensando que por culpa de ella me suicidé. Buena esa reflexión. Pero yo le dije: ¿acaso es que usted es menso? ¿No ve que le estaba abriendo el camino? Ella estaba pidiendo libertad. Si ya es viuda, no tiene nada que lo estorbe. El otro iba a tener la libertad para tomarla como estaba planeado. ¿Cuál conciencia ni qué conciencia? Usted se murió y se va para el infierno. La otra seguirá con su vida disfrutando al otro y avanzando. Entonces hay gente que tiene una forma de pensar extraña. ¿Por qué buscas una forma de venganza aún en estos términos? No. José tenía todas las posibilidades y las razones suficientes para vengarse de sus hermanos. Pero sabe, hermano y hermana, la historia nos muestra que José no se dejó de esto. No. Él entendió algo importante y allá en Génesis 50:20 lo pronunció de esta manera, en 50:20. Una de las frases más extraordinarias de esta escritura, después de que se descubrió a los hermanos y luego les habló quién era. Dijo él: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien. No puedes entrar en debate, en pleito, en contienda, en disensión, en resentimientos y en odio con fulano, aunque fulano y sutano y perencejo hayan hecho todo intencionalmente para destruirlo. Lo que nos está mostrando José es que ese proceso de la vida y el caminar con Dios le blindó el corazón, le guardó el corazón, no le dio espacio para el resentimiento y lo habilitó para perdonarlos a ellos y luego bendecirlo y luego ser el sustento de sus hermanos, el sustento de su padre y de la nación. Entonces en esta noche siento de parte de Dios decirle a alguien que viene resentido y herido. La otra vez una hermana me dijo: me han pasado tantas cosas, pastor, y no sé cómo perdonar. Y yo le dije: pues tranquila, mi hermana, es solo perdonar, es solo soltar esa carga, es solo soltar esa cuerda. Suelta ese resentimiento, quita esa sed de venganza, esa tortura interna. Y si estás en alguna posición favorable como la alcanzó José, recuerda que Dios te va a usar para bendecir a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para bendecir a ellas, para bendecir su casa, para bendecir su familia, para bendecir su prosperidad. José ahora es el suministro de todos ellos y no se puso a llorar todos los días por lo que le hizo Rubén, por lo que le hizo Leví, por lo que le hizo Judá, por lo que le hicieron los 12 u 11 hermanos. Él dijo: no, ustedes pensaron mal, hicieron para mal, pero Dios lo cambió, Dios lo torció, Dios lo enderezó, Dios